Bueno, muy bien, recién en nuestro expreso de noticias hablábamos de este terremoto que azotó al sur de México de una escala de 8.2 en la escala de Richter. El terremoto más fuerte en los últimos 100 años. Exactamente. Realmente impresionantes las imágenes con epicentro en Chiapas, bueno, que ha generado al menos 34 muertos. De eso vamos a hablar con Jacobo El Necabé, él es periodista desde Chiapas y director regional del periódico La Voz del Sureste. Jacobo, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, qué gusto en saludarles. En efecto, se ha registrado un movimiento con consecuencias devastadoras, superan los 30 muertos. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llegará en aproximadamente una hora aquí a Chiapas, que fue el epicentro de este terremoto histórico. Como bien lo señalaban, por más de 100 años no se tiene un registro de un movimiento de estas características, pero para poner en contexto a la gente que sigue esta transmisión, Chiapas es la frontera con Guatemala y aunque la infraestructura aquí no hay edificios grandes, no hay grandes rascacielos, por así llamarlos, los daños son severos. Afortunadamente el horario del primer movimiento no estaban los niños en la escuela, era en la noche, fue en la madrugada, y eso permitió que la gente saliera de sus domicilios. Se han registrado más de 300 réplicas. Les voy a dar algunos datos que realmente permiten ver la magnitud de este fenómeno. Más de 377 réplicas en las últimas horas. El más ¿De qué magnitud, Jacobo? Bueno, el más fuerte a las 12:15 fue de 6.1 grados en la escala de Richter, la réplica, cuando el sismo inicial es de 8.2 grados en la escala de Richter. Ahora, Jacobo, perdón, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de casi 400 réplicas. Cuando yo me fijé cómo íbamos siguiendo la información minuto a minuto de lo que ocurría allí, hace un ratito nada más se hablaba de 65 réplicas. Esto habla de una tierra que prácticamente no deja de moverse. Bueno, mira, te voy a dar los detalles. El Servicio Sismológico Nacional detalló que hasta la 1 de la tarde, es decir, 13 horas después del primer incidente de 8.2 grados, se habían registrado 337 réplicas. Las autoridades federales han confirmado que hay 30 muertos hasta el momento, incluso una suma de más de 200 heridos. En efecto, se está moviendo la tierra, se percibe. Nosotros estamos generando esta transmisión para ustedes desde un tercer piso y aquí es más perceptible estos movimientos, que en efecto son menores a los 5 grados, pero son continuos. La gente no pudo dormir en el interior de sus viviendas, muchos se fueron a los parques, se quedaron en sus vehículos, en la calle, por temor incluso también a un nuevo movimiento más grande. Se combinó con la alerta de tsunami, poco a poco se ha ido desvaneciendo la posibilidad de que se pudiera afectar en esta zona del Pacífico. Sin embargo, el recuerdo del terremoto del 85, que como ustedes saben, en la Ciudad de México fue devastador, está todavía latente, pero este sismo fue mayor en cuanto a su intensidad. La duración de más de un minuto provocó crisis y desafortunadamente la cifra de muertos supera los 30 en todo el país. Ahora, Jacobo, recién vos hacías mención del terremoto del 85, que todos recordamos bien, que bueno, hubo que casi reconstruir México DF un año antes. Al año siguiente tuvieron allí en tu país un mundial y México se pudo poner de pie. A partir de allí, ¿qué sucedió, Jacobo, con el sistema de construcción en México y qué sucede hoy en Chiapas? ¿Qué podrías decir? Bueno, lo que ha sucedido en nuestro país a raíz del 85 es una mayor cultura de protección civil, es decir, la gente antes se quedaba en su vivienda y se ponían a rezar o a orar. Actualmente buscan desalojar sus viviendas y ponerse a salvo. Lo cierto es que ninguna infraestructura está diseñada para soportar un movimiento de esta naturaleza. Ayer fallaron todos los sistemas de comunicación, la telefonía móvil, el internet, lo cual complicó incluso que las autoridades informaran de manera inicial. Te voy a poner un ejemplo. El gobierno de Chiapas
habrá una transmisión que es algo novedoso y que forma parte del nuevo esquema de la modernidad que vivimos en todas las regiones del mundo. A través de Facebook estaba informando los detalles minuto a minuto de lo que estaba aconteciendo cuando había mucha zozobra por el potencial de un tsunami. Ahora bien, lo cierto es que hay destrozos, lo cierto es que la magnitud poco a poco se está conociendo, y lo más lamentable es que la zona donde es el epicentro es una de las zonas más pobres de todo el país, y nuevamente los más pobres siguen siendo los más afectados hoy por el embate de este fenómeno de la naturaleza. Jacobo, hacías mención al terremoto ese que todos recordamos claramente, el del 19 de septiembre de 1985, y que allí también en México se recuerda cada año, donde además se hacen simulacros masivos. ¿Esto también se replica en Chiapas? ¿Se hacen este tipo de simulacros para una eventualidad como la que está ocurriendo hoy? Sí, en efecto. Es a nivel nacional. En todo el país se realizan simulacros alusivos y con el pretexto de conmemorar o recordar esa fecha trágica. Pero reitero, lo cierto es que ayer, por ejemplo, a las 11, unos minutos antes de la medianoche, cuando se registra este movimiento, mucha gente ya se encontraba en sus domicilios. Otros estaban cenando o en centros nocturnos. Y lo que sí se generó también es que cuando se fue la luz, por ejemplo, en la capital chiapaneca, después del movimiento en algunas zonas de la ciudad, ante la incertidumbre de la gente que no podía comunicarse con sus familiares, y después de la magnitud, hubieron muchos casos de accidentes vehiculares, donde la gente, por intentar regresar a ver a sus familiares o llegar a sus domicilios, fueron también parte de incidentes viales. Lo cierto es que, y sí quiero ser muy claro con ustedes, la magnitud de cómo lo percibimos acá en Chiapas fue tremendo. Pero el tema no es solo Chiapas, el tema es que en Oaxaca hay muertos. El tema, para dar un contexto a todo el amplio auditorio que ustedes tienen, la zona sur de México, pero también en la Ciudad de México se sintió. ¿Qué dicen los especialistas, los que conocen del tema sismológico? Es que si el epicentro hubiera sido en Guerrero, donde está Acapulco, que es más hacia el norte, hubiera sido devastador para la Ciudad de México, que ahí fue el epicentro del sismo del 85. Claro. En este caso, Chiapas, un poco alejado de Pijijiapan y hacia el interior del mar, el epicentro, lo que amortiguó, por así decirlo, un poco. Sin embargo, la infraestructura de viviendas que son de adobe o de material muy endeble, pues no aguantaron el movimiento. Se hablaba, Jacobo, también de una diferencia en la profundidad del sismo de estos días con respecto al sismo del 85. ¿Qué nos podés decir de eso? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Por qué uno puede producir mayores derrumbes que otro? Bueno, lo que pasa es que la magnitud de un sismo no es todo. Si me permiten relatarles un poco a auditorio, a mí me tocó estar presente en el sismo del 85 en la Ciudad de México, y tuvo dos momentos. Era oscilatorio y trepidatorio. Es decir, el movimiento no solo era de manera horizontal para... Sí, está bien, para hacerlo más fácil, más simple. Locales, sino también era vertical, es decir, estaba de manera constante dos tipos de movimientos, oscilatorio y trepidatorio. Eso provocó que se desplomaran de manera casi inmediata edificios de 30, 40 pisos en la Ciudad de México. Lógicamente también las estructuras en esa época no estaban ni siquiera diseñadas para soportar un sismo de esa magnitud. Hoy es cierto que fue oscilatorio. Si hubiera sido trepidatorio o una combinación de ambos, estuviéramos hablando de una tragedia distinta. Pero sí, hablar de 30 muertos es una cifra elevada, y no dudo, porque hay 200 heridos hasta el momento, no dudo que la cifra de muertos se vaya actualizando conforme pasan las horas. Para que la gente tenga un panorama,
en el 85 fueron 3,000 muertos. Y fue de 8.1 grados. Es decir, la magnitud fue un poquito menor. Claro, casi exacta, tal cual. Claro. Jacobo, quería preguntarte, bueno, el presidente Peña Nieto también llamó a la población a efectivamente, bueno, revisar sus casas, que no hubiera daños, incluso reportar cualquier pérdida de gas. ¿Tenés información al respecto si efectivamente hay registros de pérdidas de gas, algo que incluso pudiera hacer la situación aún peor? Bueno, en efecto, el presidente Enrique Peña Nieto, junto con el Gabinete de Seguridad, en la madrugada, solicitaban a la población revisar las instalaciones de gas. No hay hasta este momento un reporte de un daño estructural en lo que se refiere a instalaciones de seguridad o relacionadas con gas o petróleo, por ejemplo. Claro. Sí, obviamente en las viviendas se cayeron los cilindros o los tanques de gas, en algunos casos, muchos, pero no hay un reporte de situaciones que estuvieran generalizadas. Hay que decirlo, las zonas más afectadas, y lo reitero, las más pobres, ¿no? Claro. Y como bien señalabas, la profundidad de este sismo, afortunadamente, fue mayor que la del 85, lo que evitó también, al no ser trepidatorio, que se provocaran más daños. Jacobo, ¿cómo se está trabajando en este momento allí en Chiapas en cuanto al rescate, los rescatistas? Me acuerdo muy bien que en el año 85 una de los grandes temas, grandes críticas que se le hizo al Estado fue que finalmente quienes ayudaron en el rescate fue la propia población, ¿no? La solidaridad de la propia población. ¿Qué pasa hoy en Chiapas? Bueno, se activó el plan DN3. Les explico, el plan DN3 es cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el Ejército, participa en labores de protección civil o de rescate. Han desplegado a más de 1,800 elementos, tanto en el estado de Chiapas, donde me encuentro, como en el colindante de Oaxaca, para apoyar a las autoridades locales a atender la situación. Hay participación de la sociedad civil, hay que decirlo, la gente ha participado en apoyar a sus vecinos, pero también, ya hay que reconocerlo, sí hay una presencia importante de las autoridades, en este caso, por ejemplo, en Chiapas, de las autoridades locales y federales. Viene el presidente Enrique Peña Nieto, como te comentaba al inicio, en cuestión de unos 50 minutos habrá de aterrizar, o poco menos, aquí en Chiapas, donde se ha generado pues la mayor atención por las condiciones y características de la población chiapaneca. Jacobo, tenemos imágenes de Foro TV, un canal de allí que, bueno, estaba transmitiendo en vivo al momento en que, bueno, este tremendo terremoto empezaba a producirse. Si te parece, lo compartimos y continuamos luego con vos la charla. Lo vemos. Claro. Interrumpimos esta nota porque aquí en Televisa Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Mira eso, hay que llamar a los bomberos ya, llamen a los bomberos. Esa onda va a dar mucho fuego. A la madre, está temblando bien fuerte, güey. Su puta madre, güey. Su puta madre, güey. Aquí en la Ciudad de México, aproximadamente a las 23:50 comenzó este sismo, se siente ya un poquito más fuerte. Seguir aquí al aire nosotros, seguimos al aire con la transmisión aquí en Foro TV, y es que está moviéndose ya bastante fuerte aquí dentro del estudio de televisión. Por supuesto, seguimos en vivo. Un fuerte sismo que se está sintiendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México. Imágenes, ahí estamos compartiendo más imágenes. Cómo sacuden la luminaria de las rutas
Y también se habló mucho de unos destellos de luz que se vieron en el cielo al mismo tiempo en que se produjo este temblor, que parece ser que es habitual por parte de la energía de las propias rocas. Imágenes realmente impresionantes. Miren esto, es impresionante como todo se sacude. Ahí volvemos, Jacobo, con vos. Bueno, estábamos compartiendo imágenes realmente impresionantes de lo que se veía anoche en buena parte de México que se movía, y luego, bueno, esto que vos nos vas contando, además con casi 400 réplicas. ¿Qué hace la gente, no? Porque ante esto la recomendación es no volver a las casas, pero va a costar y seguramente mucho tiempo normalizar la situación allí. En efecto, primero hacer un comentario de los destellos de luz. En redes sociales hubo mucha especulación de que se veían destellos de luz. Lo que pasa es que los transformadores que proveen la energía eléctrica a las viviendas empezaron a estallar. Y en efecto, la gente tiene mucha incertidumbre todavía. Hoy, lo que pasa es que con estos temas, cuando no hay una explicación detallada y cuando hay cadenas por WhatsApp, hay que decirlo, han enviado unas cadenas por WhatsApp. Es una herramienta de desinformación a veces, lamentablemente, es las redes sociales, pero en específico el WhatsApp, donde estaban diciéndole a la gente que se esperaran porque venía un tsunami devastador. Entonces ha generado incluso más zozobra. Déjenme comentarles que sí, dicen los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que sí hubo un tsunami, pero que no fue como tenemos el concepto de un tsunami con unas olas de decenas de metros, sino alcanzó hasta 3 metros las olas, esto cercano a las costas mexicanas. Hay que decirlo, en este momento persiste la zozobra de la población, porque el recuerdo es que en el 85, después del temblor del 19 de septiembre, el 20 de septiembre por la tarde, se registró una réplica muy fuerte. Entonces la gente todavía recuerda ese incidente y ahorita se encuentran bastante atentos de los medios de comunicación, porque los daños en la infraestructura, también carreteras, son visibles, y se espera que en las próximas horas pudiese registrarse más réplicas. Llevamos, como bien lo señalabas, casi 400 bien desde el inicio. Jacobo, te agradecemos muchísimo el contacto. Ojalá, bueno, todo se normalice a la mayor brevedad posible. Te mandamos un gran abrazo y vamos a seguir de cerca lo que esté ocurriendo allí. Gracias por tu testimonio. Y aprovechar para agradecer la solidaridad de todos los argentinos, y también decirles que si ustedes tienen familiares acá, afortunadamente la situación no es tan grave como pudo haber sido. Gracias. Muchas gracias, Jacobo. Hasta luego. Bueno, y vamos a seguir, por supuesto, hablando de este terremoto que azotó al sur de México. Aquí está con nosotros Andrés.